Hola, ¿qué tal? El tema del día de hoy es sobre el cuerpo en las ciudades contemporáneas y en particular analizaremos cómo es que la sociología y la antropología han visto el cuerpo y cómo es que surgió ese interés, a partir de qué problemáticas. En principio, recordemos que la antropología, fundamentalmente, a diferencia de la sociología, otorgó un lugar central al cuerpo, a diferencia de la sociología, que estaba preocupada más por otro tipo de problemáticas. En la antropología, debido a que hacen investigación de campo con otros grupos humanos, tribus, sociedades primitivas, como le llamaban entonces, de sociedades que estaban muy alejadas de Europa y por tanto tenían una organización social totalmente distinta. Les llamaba mucho la atención que estos pueblos llamados primitivos se preocuparan tanto por el cuerpo, en el sentido de que utilizaban como un sistema clasificatorio en muchos sentidos. Por ejemplo, se notaba que a través de los llamados ritos de pasaje, los ritos de iniciación, los grupos humanos iban clasificando a los seres humanos a partir de su edad, de su rango o estatuto social dentro del grupo, de su estado civil y demás, etcétera. Por ejemplo, nosotros hemos visto a las mujeres en la India que se pintan un lunar en la frente. Eso tiene varios significados a partir del color, la forma que tiene, porque habla de que es una mujer soltera, viuda, casada, de qué casta es, etcétera. En las ciudades contemporáneas también usamos marcadores corporales para hablar del estatuto civil de los individuos, por ejemplo, el anillo de casados, que significa precisamente si una persona está casada o está soltera. Y en muchas ocasiones esto se oculta para tener mayores posibilidades dentro del mercado matrimonial o mercado de la sexualidad, del erotismo. El cuerpo también se utiliza en antropología, o más bien la antropología vio que el cuerpo se utilizaba sobre todo como un sistema para clasificar lo bueno y lo malo, lo limpio y lo sucio. Por ejemplo, si alguien me dijera, qué bonitas uñas tienes, y yo me la corto y se la doy a la otra persona va a decir, ¿qué haces? ¿No me estabas diciendo que mis uñas son bonitas? Eso es precisamente, puesto que en antropología se ha visto que cuando algo no está en su lugar, se considera como sucio, mientras que algo que está en su lugar se considera como limpio, como apropiado, como bonito. Eso es lo que explica en muchas ocasiones que las hojas de los árboles, cuando caen, sean vistas como basura, pero cuando están en el árbol, son bonitas, es porque están vivas, no son materia muerta. Cuando vamos a la peluquería o a la estética y nos cortan el cabello que toca el suelo está considerado como sucio, como muerto, como algo feo. Mientras cuando lo tenemos en la cabeza es algo bonito, es algo atractivo, digno de admirar. Entonces cada parte del cuerpo significa algo, tiene significados importantes. De forma tal que la antropología, como hemos visto, asigna desde el principio conceptos y preocupaciones muy importantes centradas en el cuerpo, mientras que la sociología no hizo lo mismo. La sociología estaba preocupada sobre todo por cómo son las ciudades contemporáneas del siglo XIX y principios del siglo XX, y estaban preocupadas por otro tipo de problemas, los cambios en la revolución industrial, el surgimiento del capitalismo, el surgimiento de la burocratización en la vida cotidiana, en todos los órdenes, y así de forma sucesiva. De forma tal que a la sociología le interesaba más cuáles son las estructuras fundamentales de la vida moderna en la Europa y en los Estados Unidos de aquella época, mientras que la antropología ponía el acento en los pueblos que no son europeos y por tanto que en estos pueblos había un importante acento en lo que es el cuerpo como sistema clasificatorio. De la misma manera, entonces, podemos rastrear que hay diferentes fuentes de pensamiento. Mientras que en los clásicos de la sociología el cuerpo está prácticamente ausente, podemos encontrar atisbos de que hay algo de preocupación en estos clásicos sobre el cuerpo, pero no se detienen en él. Por ejemplo, Marx, cuando habla acerca de la alienación,
de la clase trabajadora en el capitalismo, ya está considerando precisamente que hay efectos reales del sistema económico sobre el cuerpo de los individuos, en particular de aquellos que son más explotados, los que menos recursos tienen. Sin embargo, no se detiene ahí y se va a analizar la estructura del capital, la lucha de clases y otros elementos. Lo mismo podemos encontrar en Weber, Max Weber, cuando analiza la ética protestante y el espíritu del capitalismo, acerca de cómo los comportamientos éticos y religiosos de los individuos tienen efectos importantes en la conformación de un sistema económico. Pero a Weber no le interesa tanto el cuerpo místico, por ejemplo, sino que se va hacia otros elementos que son de una naturaleza macro. Y lo mismo podemos decir con Durkheim y sus sucesores, sus alumnos, como Marcel Mauss, Levi Brühl, Hertz y otros que analizaremos un poco más adelante, en los cuales podemos observar que ellos también tienen una preocupación por el cuerpo, por ejemplo, en el caso del suicidio, la anomia y los factores sociales que inciden en la repercusión del aumento o la baja de las tasas de suicidio en el caso de Durkheim. Pero Durkheim no está interesado tanto en el cuerpo y sus manifestaciones particulares, sino en un fenómeno mucho más grande que es precisamente el fenómeno del suicidio. De forma tal que sí hay atisbos de una teoría del cuerpo en los clásicos de la sociología, pero esa no se llegó a desarrollar, sino hasta muchos años después. Y finalmente vamos a encontrar que en otras disciplinas de las ciencias sociales y en la filosofía, en la historia, en la psicología, psicoanálisis y demás, hay un mayor interés por el cuerpo, pero que la sociología permaneció refractaria a ese tipo de conocimientos, sino hasta los años de 1960, 1970, de los cuales hablaremos en nuestro siguiente video.